¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos. Estamos en un programa más de Nunca Solas, porque nunca estamos solas. El Señor siempre está a nuestro lado. Y qué importante es tener amigas. Hoy estoy con una gran amiga. Ella se llama Laura, es una hermana en Cristo preciosa y es una amiga. Y es una madre sufrida. Y qué bueno es aprender el amor sufrido, ¿no? El amor de Jesús, que es sufrido. Y yo me gustaría que ella nos contara un poquito ese testimonio. Cuéntanos, Laura. Bueno, pues mi testimonio de fe, ¿no? De cómo conocí a Cristo. Bueno, yo crecí más o menos, porque mis padres conocieron al Señor cuando yo era pequeña, pero bueno, la verdad que cuando ellos conocieron al Señor, ellos empezaron a llevarnos a mi hermana y a mí a la iglesia, y bueno, crecimos en un ambiente de iglesia. Ellos la verdad que nos protegieron bastante de poder asistir, de poder participar, de no involucrarnos en cosas que ellos sabían, porque conocían por sus propias experiencias, ¿no? Que no eran buenas. Uh-huh. Entonces, pues allí crecí, pero sí es verdad que llega un momento en el que te planteas, ¿por qué estoy aquí? Uh-huh. He crecido en esta iglesia, tengo mis amistades, tengo como mi grupo social ahí establecido, ¿no? Pero ¿por qué vengo? ¿Vengo porque me encuentro segura, porque el ambiente, o vengo porque yo quiero tomar esa decisión personal de seguir también a Cristo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que realmente no sé cómo llegó ese versículo, si fue una predicación, una reunión de jóvenes, no me acuerdo muy bien. Pero nos hablaron de Jesús cuando estaba con sus discípulos y entonces después de haber alimentado, no sé si eran los 4.000 o los 5.000, pues él hablaba unas cosas y a la gente como que le empezó a incomodar, ¿no? Lo que Jesús les decía, y mucha gente muchos de los que estaban siguiéndole empezaron a irse, ¿no? Porque las cosas que decía Jesús no le... Entonces él le preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros? También me vas a abandonar. Y lo que le dijo Pedro, ¿no? ¿A quién iremos? Si solo tú. Si solo tú tienes palabras de vida. También yo me acuerdo que ese versículo fue como... un encuentro personal con el Señor, ¿no? Ahí tomaste tu decisión personal, ¿no? Sí, fue decir, lo tomé como mi propia respuesta, ¿no? ¿A dónde voy a ir, Señor? Sí, solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo llevaste el tema del instituto, el ambiente del instituto? Pues es que yo, la verdad que fui una privilegiada, porque en mi instituto éramos mi hermana, muchos jóvenes de la iglesia íbamos al mismo instituto, entonces la verdad que yo me sentí, ahora después que he tenido hijos y he visto y luchas un poco con el ambiente en el que ellos se ven, digo, es que el Señor me protegió de una forma preciosa, la verdad, porque no tuve me sentí cubierta. Mis amigas de la iglesia estaban conmigo, teníamos más o menos la misma edad, incluso íbamos a la misma clase 2 o 3, entonces pues no te ves no sé, sin necesidad de buscar otras amistades en el instituto, que al final pues te tiran a vente, sal con nosotras, vamos a una fiesta, vamos a una discoteca, Entonces yo doy muchas gracias a Dios, porque la verdad que... ¿Y cómo conociste a tu enamorado? Ay, pues no. Pues lo conocí en una campaña evangelística. Y él venía, en nuestra iglesia hacía unas campañas ahí en Coslada, y entonces, claro, pues se pidió a un grupo que tenía pues mucha experiencia y ellos hacían campañas evangelísticas en el retiro y que nos acompañaran un poco pues para ayudarnos con la alabanza, con todo y fue allí donde le conocí. Así es que allí... Qué importante es que los jóvenes acudan a las actividades, que participen del evangelismo, porque mira cómo el Señor te bendijo, ¿no? Hombre, un montón. Y además que yo hoy por hoy, después de tantos años, veo fotos, digo, madre mía, éramos un grupo de jóvenes, casi éramos más jóvenes que personas mayores, ¿no? Qué bueno. Entonces, sí, una bendición. Eso es un gozo, ver a los jóvenes, buscar al Señor, estar libres de este mundo, de la vanidad, de la fornicación, del pecado, del engaño, ¿no? De la perversidad que hay ahora, ¿no? De la falta de respeto y del temor de Dios, ¿no? Es tan
tan bonito ver a nuestros jóvenes levantar las manos, Sí. adorar al Señor, evangelizar en las calles. Qué importante que los padres involucren a sus hijos, ¿no? en todas estas actividades, ¿no? Que no sean indolentes, ¿no? Dicen, no pasa nada, ya lo hará, ya querrá ir. Y cuando de repente te das cuenta, ya no quieren ir, ¿no? Yo creo que eso se cultiva desde pequeño. Eso es. Tú no puedes esperar que cuando tu hijo tenga 15, 16, 18, ya, bueno, que puede ser que sí, pero si tú quieres, tienes que desde muy pequeño. Mira, yo me acuerdo que una cosa que a mi marido y a mí nos ha ayudado y nos ha, como ha sido como una guía, ¿no? Cuando dice la palabra de Dios, el Señor le dijo, bueno, cuando vayas, le decía a su pueblo, a Israel, cuando tú vayas por el camino, o sea, habla de estas cosas cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, o sea, utiliza tu día a día para enseñar a tus hijos. O sea, no esperes que sea el momento de iglesia, en el momento en el que tú le hablas del Señor. No. O sea, tiene que ser, aprovechar, que sea un anuncio, una película, un paseo, una conversación que tú has visto que a lo mejor no ha sido adecuada. O sea, es que es sembrar, hay que sembrar. Y tener tu devocional en casa con tus hijos es tan importante, orar junto con tus hijos, escucharles orar. Porque cuando tú escuchas a alguien orar, ves un poco su corazón, ¿no? Ves que si está dolido, si está dañado, si está pasando un mal momento, si está con gozo, o si no tiene relación con el Señor. Sí, eso sí. Porque se escucha, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas a tus hijos orar, ves un poquito la temperatura espiritual, ¿no? Sí, es verdad. Cuando les escuchas, por ejemplo, mi hijo se comprometió con mi padre que iba a leer todos los días la Biblia, todos los días, y todas las noches él lee su palabra, ¿no? Y entonces a veces le preguntas qué estás leyendo, qué Señor te está hablando, pues él va teniendo ya su pequeña relación con el Señor. Entonces, qué importante es que desde niños que involucremos a nuestros hijos, ¿no? Bueno, estás hablando de ser madre, cuéntanos cómo fue ese momento tan emocionante. La verdad que ha sido siempre una bendición y un reto, ¿eh? Es un reto. Mis hijos se llevan un poco, la verdad que... Entonces, son 18 meses, entonces casi tuve 2 bebés a la vez, con lo que eso, pero vamos, una bendición y en ocasiones un reto difícil, difícil, la verdad. ¿Has de algún momento difícil con alguno de vuestros hijos? Pues la verdad que sí, fue con el pequeño, con Daniel. La verdad que era un bebé perfecto, yo lo digo, me parece que soy una... Pero es que era perfecto, o sea, él no lloraba, él no... madre mía, es que lo dejaras donde lo dejaras, él se quedaba tan feliz. Claro, luego cuando nos dimos cuenta de por qué era, pues tenía su porqué. Como con año y medio, así, jope, que raro, que no habla, que no... que no ni señalaba las cosas, o sea, era un poco, o sea, su interacción con nosotros era un poco pues diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados con su hermano mayor, ¿no? Y vas al médico, bueno, pues es que no habla, bueno, tú no te preocupes, ya arrancará a hablar, que es verdad que hay niños que arrancan más tarde, ¿no? Pero también en la guardería nos decían que le llamaban y no atendía, pues cosas normales, ¿no? Y entonces me hizo una pregunta la enfermera y me dice, ¿tú cuando juegas con él te responde? Y a mí eso me dejó... Claro. Yo dije, ay, no. Yo, es verdad que cuando juego con él, pasas una pelota, él no te respondía como, pues te vuelve la pelota, cosas así. Y entonces nos dijeron, bueno, pues vamos a pedir que le hagan unas pruebas a ver si va a tener algún problema de audición o algo. Y efectivamente le hicieron unas pruebas y nos dijeron que tenía una sordera moderada, rayando a profunda, era en los 2 oídos. Su sordera era a nivel neurosensorial, entonces nos dijeron que eran las neuronas, que no era algún problema con algún huesecillo del oído, que te pueden operar, que hay operaciones, que esto no tenía operación. Que las neuronas, al no ser estimuladas, pues probablemente perdería la audición de forma completa y que aprendiésemos lenguaje de signos, que él necesitaría comunicarse. Ninguna esperanza. No, que va. Ninguna. Así que yo me acuerdo regresando ese día del hospital, que estás como en una nube tienes encima y dices, esto no puede ser. Yo sé que a lo mejor ahora yo decía, Señor, mi hijo no me va a escuchar decir que le quiero. O cosas, o sea, vaya dolor. Sí, o sea, yo me acuerdo que volvimos, nos costó
el saber asimilarlo, cómo... Sí. porque entenderlo no lo vas a entender, solo es asimilarlo, ¿no? Ese dolor, ¿no? Y ese por qué a veces, ¿no? Decir, Señor, ¿por qué? ¿No? A veces tantas preguntas que te haces en tu interior, ¿no? Sí. Y yo me imagino tantas madres que te están escuchando, ¿no? Que tienen niños autistas, ahora que hay tanto problema con el autismo. Sí. O tantas madres que pues, tienen niños con problemas cerebrales, ¿no? Niños que nacen con parálisis cerebral. Eso es un dolor tremendo, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que no sé si existe un dolor, una pérdida, algo, bueno, que es el de una madre hacia un hijo, ¿no? No, o sea, creo eso que no tiene hay, que ser... No hay dolor mayor. No. Porque lo que más amas en esta vida, al Señor, claro que sí, pero a un hijo darías la vida por él, ¿no? Bueno, dice, Señor, que me pase a mí 1000 veces, pero que a él no, ¿no? Nosotros, la verdad que tenemos el gran gozo y o sea, estamos tan agradecidos al Señor porque el Señor a los años le sanó. Nosotros, yo no sé de qué formas, o sea, imagínate, si me hago una idea de otras madres, ¿de qué formas oras? Pues es que has elegido, o sea, el abanico de oraciones que puede haber, lo pasamos por todos, ¿no? Ese proceso, hasta que el Señor sanó a tu hijo, ¿cómo fue? ¿Qué decidisteis? Porque claro, hay madres que tiran la toalla, que entran en amargura, que entran en depresión. Hay matrimonios que se rompen incluso por una situación así. ¿Qué decidisteis hacer como pareja, como matrimonio en el Señor? Nosotros, o sea, yo me acuerdo, fue muy doloroso, ¿no? O sea, a nosotros la verdad que fue como que nos activó con el Señor, o sea, nosotros nos agarramos a Él. O sea, ¿a dónde? Claro. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, es que el Señor lo es todo. Es que la única opción que tenemos. Y en medio de si no morimos. Y en medio de una situación difícil, ¿dónde te vas a? Es que es el Señor. Y yo me acuerdo que llegó un momento que aceptamos que, bueno, pues ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si el Señor no le sana? Porque yo sabía que Dios, o sea, a mí ¿tú crees que el Señor le puede sanar? Claro que Dios le puede sanar. O sea, es que estoy convencida que Dios es poderoso para hacerlo. Pero ¿y si no está en su voluntad? Y yo me acuerdo que nos costó aceptar eso, pero dijimos, bueno, Señor, si tú no le sanas, sigue siendo Dios, sigue siendo soberano, sigue siendo mi Padre que me ama. O sea, tu amor no baja ni un ápice porque tú no le... O sea, no voy a dejar de creer en tu amor porque no me digas que sí. Eso es. O sea, yo ese es el proceso más maravilloso. Ese es el proceso más maravilloso, ¿no? Creer en su amor, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, ¿no? Cuando creemos en su amor es cuando ya todo lo demás no importa, ¿no? Y cuando le alabas en medio de aceptar que, bueno, pues ya está, pues Señor, no. Yo me acuerdo que más o menos poco después de eso fue surrealista. Nosotros estábamos en una librería, en CLC, trabajando. Yo me acuerdo que estaba en la librería, apareció un hombre. Yo no le volví a ver a este señor, pero ahí apareció. Entonces yo estaba con una hermanita de una iglesia contándole pues, sobre Daniel, lo que estábamos pasando, nuestro testimonio también, ¿no? Y entonces el hombre me pregunta así directamente, ¿tú crees que Dios puede sanar a tu hijo? Yo, a veces te pones un poco como a la defensiva, claro. ¿Qué me va a decir este? Claro. Digo, claro que sí, que creo que... Y dice, sí, no, coge una Biblia de esas que tienes atrás, me hizo coger una Biblia que teníamos ahí en la librería, me la hizo abrir Isaías 53, y me dice, lee. Y yo me acuerdo cuando me puse a leer el pasaje de por sus llagas fuimos sanados. Yo no te puedo explicar qué fue, pero para mí fue como si yo no me lo estuviera leyendo, fue como si Dios mismo me estuviese leyendo ese pasaje. Qué maravilla. Y voy yo ahí quebrantada, me puse a llorar, ¿no? Y me dice el hombre, creo que has recibido la sanidad de tu hijo ahora mismo. Y Daniel no tuvo una sanidad inmediata. También tuvimos una prueba de fe fuerte ahí los dos, ¿verdad? Bueno, como familia, porque él como que su sanidad fue, además yo me acuerdo que me parece un poco así también,
Pero como que el Señor nos mostró que Él iba a sanarle, como un relojero que va despacito con las piezas de un reloj, ¿no? Y esto nos pasó como en mayo. En noviembre tuvimos una revisión. Él había recuperado una audición. Nos dijo la doctora, ya no está sordera moderada profunda, tiene una sordera leve. Y en febrero del año siguiente él nos dijo que Daniel había recuperado la audición completamente. Dios mío. Así es que, pero pasamos porque la verdad que a medida que el Señor lo sanaba, claro, él estaba empezando a recibir estímulos que hasta aquel momento él no... Claro. Fue un poco una locura con él. Imagínate. Sí. Qué maravilla, entonces, ¿no? el recibir de repente todos los sonidos le costó un poco. Claro. Pero... Por eso el Señor lo hizo poquito a poquito. El Señor sabe cómo hacer los milagros, sus maravillas. Como el Señor los cuidó. Qué proceso, ¿no? De primero confiar en su amor, no entrar en rencor, en amargura, en reproche, porque el Señor quiere que confiemos en su amor. Sí. Y luego también la espera, ¿no? De recibir la promesa. Que habías recibido la promesa, pero a veces se hace esperar un poquito. Sí, yo me acuerdo ese verano, como fue en mayo, decía, Señor, yo me aferro a tu palabra y yo con fe digo que tú le has sanado, pero yo digo, este niño está muy rebelde. Claro, era todo ese estímulo que él le estaba costando procesarlo. Entendemos que era eso, pero sí, tuvimos que esperar y ver la mano del Señor y la vimos. Estamos tan agradecidos al Señor. A mí me gustaría, Laura, que hay muchas madres que te están escuchando que seguro que tienen alguna situación parecida, ¿no? Y igual están en un momento doloroso, ¿no? De que su hijo está enfermo, su hija está doliente y no tienen solución, no tienen esperanza, porque no han aprendido a confiar todavía en el Señor. Igual no han escuchado del amor de Dios, igual no han conocido ese abrazo del Padre que sana, ese abrazo de Yeshua, ¿no? Como hermano mayor que viene y te consuela, ¿no? Y te dice, yo estoy contigo, yo no te abandono, yo soy tu buen pastor que cuida de ti. ¿Qué les puedes aconsejar como madre que has sufrido, pero que has vencido la enfermedad? Pues que miren al Señor, que el Señor lo es todo, que sí es verdad, estamos, el Señor nos dijo que la verdad que su palabra es tan clara, que lean la palabra del Señor, que vean cómo el Señor se movía en medio de tantas dificultades que su pueblo, sus siervos, el Señor no nos permitió que... O sea, yo recuerdo tener esa convicción, a mí Dios no me prometió que mi vida iba a ser fácil, y a veces creemos que acudimos al Evangelio y que todo nos va a ir fenomenal. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero no va a pasar por el fuego. Y que cuando pasemos no nos quemaremos, pero que a lo mejor nos toca pasar un poco. Que cuando caminemos por las aguas no nos van a negar, pero a veces las aguas te empiezan a subir y dices, ¡ay, Señor! Pero Él ha prometido estar con nosotros, que nos aferremos a Él, que confiemos aún en medio, sé lo difícil que es, y aún día a día lo pasamos, ¿no? Lo difícil que es a veces confiar y es en la espera, pero es que Dios no falla. Dios no falla, Dios es fiel. ¿Puedes confirmar que el quebrantamiento os fortaleció en el Señor? Sí, totalmente. Que la prueba os afirmó en la oración, en la fe. Nos llevó a los pies del Señor. Como es que no hay matrimonio. lugar más seguro, sí. Lo hablamos el otro día, mi marido y yo, ¿no? Es que el temor del Señor, el estar en el Señor, es que es la garantía. A veces queremos hoy nos venden otras ideas de... Sí. No, queremos una garantía de y no nos quita que vaya a ser difícil en momentos, ¿no? Pero la garantía es el Señor, el estar los dos firmes en la convicción de que el Señor es lo primero. Así que tenemos que darle gracias a Dios por las pruebas, ¿no? Sí. Parece muy duro, pero es que eso nos acerca al Señor, eso nos hace ser oro fragante para Él. Cuando estamos quebrantados es cuando le buscamos de todo corazón de verdad, ¿no? Así que, bueno, gracias, Laura, por tus palabras que traen
traen fe, esperanza y que nos alientan a seguir adelante, a no tirar la toalla a pesar de las dificultades como madres, porque dice que el amor es sufrido, el amor de una madre es sufrido. Pero si no tenemos amor, no merece la pena nada, ¿no? Qué bueno que tengamos el amor del Señor para nuestros hijos, que estemos empapadas de amor para tener ese amor sufrido, benigno, el amor que todo lo cree, que todo lo soporta y que nunca deja de ser. No te canses de amar, no te canses de confiar en el Señor, no te canses de esperar en su amor. Confía en Él, porque Él va a hacer grandes milagros, grandes proezas en nuestras vidas. Y Él va a estar contigo en la dificultad, en la tribulación, cuando pases por el fuego. Que Dios te bendiga.